Nos encontramos en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y en presencia del coronel don Miguel Núñez Arjona. Don Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bien, ¿de qué va a versar la conferencia de hoy? Pues vamos a hablar de esto de Goya, historia y arte, así la titulo. Siempre es muy sorprendente las presentaciones que hace don Miguel Núñez Arjona porque es muy cuidadoso, muy documentada y sobre todo como es un gran pedagogo pues suele hacer las conferencias al aire, es decir, sin texto, para llevarnos un poco y deambular por este mundo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrarnos de pintoresco en esta conferencia, de nuevo? En el pintoresco, porque es de pintura, claro. La época de Goya, que es el siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, que es una época muy típica, muy característica, que además él le da un sello personal y todas las cosas de esa época se llaman goyescas, como luego veremos en la conferencia. Es curioso que estamos ya en este cuarto centenario de Murillo, que ha sido tan especialmente aplaudido y que sigue con vigencia, y sobre todo los autores sevillanos, y Miguel Núñez Arjona, que también es pintor, entre otras cosas. Hemos visto la cantidad de talento que hay en Sevilla y a sus alrededores, que uno se sorprende, dice, siglo de oro. Yo digo siglo de platino porque es inmenso la categoría que hay. El siglo de oro en España es más largo. El 17, por ejemplo, es en Holanda, pero nosotros tenemos 17, 18, el 19 ya no. Bueno, hay pintores que no hemos tocado en las conferencias, como por ejemplo Gonzalo Bolibao, Barcaliza. Hay muchísimos pintores sevillanos que deberían también tener su huequecillo, ¿no? Por lo menos saber un poco más de ellos. Sí, indudablemente, así debería ser. Vamos a ver también una serie de diapositivas, ¿no?, que van a ilustrar la conferencia, ¿no? Muchas diapositivas. Voy a proyectar 170 diapositivas en 50 minutos. Es decir, todo el tiempo que hablo se están proyectando diapositivas, lo que esto es una presentación audiovisual. ¿Desde dónde procede la primera, digamos, la primera diapositiva que vamos a ver hasta la última de cierre? ¿Por dónde pasa? ¿Por los museos? Paso por toda la vida de Goya y por toda su obra artística. ¿Es muy desconocida la vida de Goya? Sí, creo que es desconocida para la generalidad del público, para los que se dedican a la pintura y estas cosas, creo que no es desconocida, porque además es una vida muy interesante, puesto que le tocó vivir una época de España muy difícil, los reinados de Carlos IV y Fernando VII y la Guerra de la Independencia, que fue también un gran estrés para Goya. Los madriles fueron prácticamente su pasión, ¿no? Hombre, Madrid fue el sitio donde vivió prácticamente toda su vida. Aunque recorrió muchos sitios, estuvo en Andalucía, en Valencia, en muchos sitios. Y nació en Zaragoza, claro. Decía que era un poco sordo, ¿no? Un poco no, totalmente sordo desde los 46 años. Eso está documentado, ¿no? Eso está totalmente documentado, estudiado. Y si hubiese nacido ahora no se hubiese quedado sordo. No. No. Hoy hay medios para que no se hubiese quedado sordo. ¿Y qué es lo que tuvo? ¿Se sabe algo de su enfermedad? Bueno, de eso hablo en una parte, puesto que esto es una conferencia para médicos en particular. Pues hablo de la enfermedad que tuvo Goya y la especifico ahora en la conferencia, lo verán ustedes el detalle de la enfermedad que padeció, que no se ha diagnosticado hasta ayer, puesto que ha pasado desapercibida con otro diagnóstico durante 2 siglos y medio. Tampoco hacía oídos sordos a sus amores. No, desde luego. Amores que tuvo también mucho, porque le gustaban mucho las majas descaradas y las juergas. ¿El hombre también pendenciero o tranquilo? No, era un hombre más tranquilo, era un tipo pícnico, un poco regordete. Y eso, no era muy juerguista, era muy sensato también y además muy tozudo, como Maño. Pues vamos a dejar el punto suspensivo porque a continuación de esta entrevista va a entrar directamente en lo que va a ser la conferencia. Don Miguel Núñez Arjona, coronel de Sanidad, que en este caso también es presidente del Perpetuo Socorro, como es natural, y que nos va a disertar. Gracias y hasta ahora. Muchas gracias a ti. De la mesa, queridos amigos, todos, decirle que el presidente del colegio tenía la intención de venir, pero están ahora mismo haciendo una firma con una revista nueva, científica, médica, que acaban de hacer. Entonces están ahí, está el presidente del Consejo Andaluz, los presidentes de 3 reales academias, de la Andalucía Oriental y Occidental, y bueno, ahí estábamos unos cuantos más, que hemos llegado un poquito tarde, pero nosotros no hemos venido, porque ellos ahora hacen la firma y tal. Sin más demora, pues paso la palabra al presidente de la Sociedad del Perpetuo Socorro de Médicos Militares, cuando quiera. Todos nuestra conferencia de hoy, y para mí y para nuestra asociación es un honor y una satisfacción ver cómo se llena la sala, sobre todo con ilustres representantes del ejército, como son el coronel José Luis del Corral, jefe del acuartelamiento de Pineda,
el jefe de sanidad del cuartel general, el doctor don José Manuel del Solar, el expresidente del Colegio de Médicos, don Carlos Villarder, que aquí lo tenemos presente. Podría seguir nombrando a todos porque todos sois para mí ilustres e importantes. El doctor Millán, mi amigo Epifanio, el doctor Sainz, académico de la Academia de Medicina. En fin, bienvenidos a todos los socios de Monarde que estén aquí y a los socios del Perpetuo Socorro. Después de esta bienvenida, paso la palabra al presentador, el presentador por obligación, porque a mí no creo que me quiera, yo no quiero que me presente nadie, pero bueno, él me va a presentar por muchas veces. Tiene la palabra don Juan Fernández Morales. Él nos quiere que hable de su currículum, de su brillante expediente académico, de sus títulos de pediatría y endocrinología, de su condición de médico militar, de inspector médico escolar, de los cursos que ha realizado, de la labor asistencial, docente y divulgativa que ha realizado, los destinos y cargos desempeñados, nada. Quiere que hable algo de su faceta como pintor y como humanista. Bien, pues hablaré solo de esto. Y más que nada de cómo ha venido desarrollándose esta personalidad, esta faceta de su personalidad a lo largo de su trayectoria vital en la manera en que yo lo creo conocer. Desde la niñez, Miguel ha mostrado una especial curiosidad y predilección por todo lo relacionado con la historia y con las bellas artes, llegando a conseguir un alto nivel en el conocimiento y capacitación para el desarrollo y práctica de las mismas, muy especialmente en lo que se refiere a la pintura. Es cierto que Dios concede a algunas personas una gracia especial, unas dotes, unas aptitudes y actitudes que le permiten conseguir la excelencia en el desarrollo de su profesión, de su trabajo habitual o de sus aficiones. Y este es el caso de Miguel. Pero esto no, con esta cosa innata no es suficiente. Como narra la parábola del sembrador, la semilla para que dé fruto abundante tiene que caer en tierra buena, y la tierra hay que cuidarla, labrarla, regarla, abonarla, etc. Miguel, en años muy importantes de su vida, yo diría que decisivos de su vida, tuvo la suerte de encontrarse en un ambiente propicio para que esto pudiera ocurrir. La buena semilla va a caer en tierra buena y además ha sido cuidada, cultivada con esmero. A los 8 años ingresó en el Colegio Calasancio Palense de Ponce de León. Allí nos conocimos por primera vez. Teníamos pantalón corto. Cada día, aquel maravilloso conjunto arquitectónico formado por el Palacio de los Ponce de León, el convento y la iglesia de los Terceros, donde se respiraba historia, nobleza y arte por todos sus rincones, también fue su casa durante más de 8 años. Cada día cruzaba aquellos patios de columnas de mármol de Carrara, zócalos de viejos azulejos, pasaba por debajo de la escalera del Palacio Ducal, para camino de la iglesia, donde podía contemplar su enorme retablo barroco, con ricas pinturas, imágenes talladas por todas las paredes y capillas. Si entraba en cualquier estancia de la zona noble del viejo palacio, como podía ser la sala de visitas o la biblioteca, encontraba suelos de mármol intarimados, ricos artesonados, muebles antiguos tallados, cuadros de afamados pintores, libros primorosamente encuadernados, en una palabra, historia, nobleza y arte a cada paso. Desde el primer momento, los escolapios, fieles a su lema piedad y letras, le fueron enseñando, aparte de las materias docentes propias de cada curso, una serie de principios, virtudes y valores fundamentales para el desarrollo y crecimiento de su persona, como es el amor a Dios y a los hombres, la igualdad entre ellos, la libertad, el respeto, el compañerismo, la solidaridad, la honradez, la tolerancia, la disciplina, la constancia en el trabajo y el esfuerzo, la permanente búsqueda de la verdad y la belleza. Y allí aprendió dibujo con don José Macías,
obteniendo matrícula de honor en todas las calificaciones por la perfección de sus láminas. Historia del arte y la cultura con el padre Luis Abelle, que nos incitaba a visitar todos los museos y principales monumentos de la ciudad. Música con don José Boix. Formó parte de aquel orfeón del Colegio Calasancio hispalense que asombró a todos con sus actuaciones en la Catedral de Sevilla durante el tírido que se celebró ante las reliquias de San José de Calazán en enero de 1949, en los solemnes actos religiosos y en los actos de clausura de fin de curso. Con el padre Juan Moreno, profesor de lengua y literatura, aprendió a recitar versos inmortales y a leer todos los autores clásicos. Del inolvidable padre Bernabé, la oratoria, la palabra clara, firme, convincente y llena de autoridad, la gestualidad sobria, elegante y solemne. También se cruzaba en las galerías altas del patio de la Virgen con un inquilino muy peculiar, un anciano y antiguo alumno, don Juan Talavera Heredia, uno de los grandes arquitectos de la Sevilla del siglo XX y del colegio. Allí vivió sus últimos años, allí vivió y trabajó los últimos años de su vida hasta el día de su muerte. Asistió a clase en las mismas aulas y se sentó en los mismos pupitres que Luis Cernuda, José María Izquierdo, Juan Talavera, Rafael Cansinos, Rafael Lafón, periodistas afamados, toreros de postín, alcaldes de la ciudad y grandes profesionales y empresarios. Muchos de ellos están hoy presentes en esta sala. Doy fe de que fue también un discípulo aventajado. No es raro que con este bagaje a sus espaldas, buena semilla, buena tierra, su trabajo diario y su incansable dedicación al estudio y a la investigación en las más diversas ramas del saber, haya llegado a destacar no solo como prestigioso médico, sino también como pintor reconocido públicamente. Ha participado en múltiples exposiciones y certámenes, obteniendo premios y menciones honoríficas. Conferenciante y articulista, ha conseguido grandes éxitos publicando artículos y impartiendo conferencias sobre los temas de historia general y del arte y de la partitura en particular. Es un premiado ajedrecista, hábil instrumentista de la bandurria y del órgano eléctrico, tuno de pro, fácil dominador de las modernas técnicas informáticas y algunas cosas más. Entre los reconocimientos que se le han otorgado últimamente, y él muy apreciado por él, es el haber sido recibido como miembro de la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas Nicolás Monardes de este Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Bueno, les pido perdón, ya me callo. Ustedes han venido aquí a oírlo a él y no a mí. Disfruten oyendo su disertación sobre Goya, historia y arte. El honor y la satisfacción de hablaros sobre uno de los pintores más famosos y conocidos de España y del mundo entero. Hasta el punto de que hoy el nombre de Goya lo llevan muchísimas cosas. Lo lleva la época y la moda en que vivió. Lo lleva también la moda goyesca. Lo lleva también las corridas de toros goyescas, que se celebran en Madrid, en Écija, en México y en otros muchos sitios. Lo lleva también el baile tradicional goyesco, las sevillanas goyescas. Lo lleva también la música clásica, la ópera de Granados, de Enrique Granados, goyescas. Y sobre todo, las calles. Es el pintor que más calles tiene en todo el mundo. En todo el mundo, sobre todo en España, algunas en el extranjero. Pero en España, de las 50 provincias, 49 tienen calle Goya, incluidas Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares. Menos una, Soria. Algo tendrá contra Goya. Lleva su nombre también los premios Goya. Hay quien conoce más los premios Goya que a Goya.
Se lo digo porque he hecho una encuesta entre gente joven sobre todo. Vosotros, los mayores, seguro que, bueno, que de esto sabéis más que yo. Goya también da nombre a los tubos de pintura de óleo, a los antiguos pasteles Goya que ustedes recuerdan de pequeño, y hasta los cigarrillos Goyas, que ya no existen, pero se fabrican ahora cigarrillos electrónicos Goya, también, para el que quiera dejar de fumar. En fin, después de este preámbulo, yo voy a hablar de Goya. Francisco de Goya nació en una época turbulenta, desgraciada para España, porque la protagonizaron el reinado de Carlos IV y el de Fernando VII, y además la guerra de la independencia. Tuvo que sufrir mucho en esa época, como ahora veremos, y eso hace que Goya naciera en el pueblo de Fuendetodos. El pueblo de Fuendetodos está a 50 kilómetros de Zaragoza, donde la familia se fue mientras se arreglaba la casa que tenían en Zaragoza, y la madre iba embarazada y dio a luz allí. Goya estuvo en este pueblo solamente un mes, y al mes volvieron a su tierra, que era Zaragoza. Hoy Fuendetodos está lleno de recuerdos y de alusiones al famoso pintor Maño. Entre ellas este cartel que hay a la entrada con esta cerámica que dice que se debe de visitar la casa de Goya, que tiene el museo del grabado, como dice ahí. Y en esta plaza que viene ahora, que es la Plaza Goya, que se llama allí en Fuendetodos, hay una pequeña estatua moderna con un busto, que es ese moderno. Y esta es la casa donde nació Goya, hijo de José Goya Franque y de la madre Gracia Goya Luciente Salvador. La madre era de familia labriega, tenía tierras que cultivaban ellos en el pueblo, incluso su padre había sido alcalde en algún tiempo del pueblo de Fuendetodos. De su infancia sabemos poco. Lo único que sabemos es que a los 10 años estudió en los Escolapios, ese colegio que se dan tantas cosas. Estudió 3 años, desde los 10 hasta los 13 años, pero como no quiso seguir la profesión de su padre, que era dorador de altares y de cuadros, etcétera, pues lo pusieron en una academia, la academia del pintor José Luzán, que era un pintor barroco de segunda fila, y ahí es donde durante 3 años aprendió sus primeros pasos en la pintura. Cuando tenía 17 años se marchó a Madrid. Madrid, que en el a mitad del siglo XVIII, pues esa era la Puerta de Alcalá, que estaba recién inaugurada por Carlos III en tiempo de Goya, poco antes de Goya. Se fue a Madrid buscando algún tutor o maestro que le siguiera enseñando en pintura. Y entonces se arrimó o localizó a un pariente suyo lejano, que era Francisco Balleu, este que está en la foto, que tenía 2 hermanos más pintores y este era el mayor. Los 2 hermanos pintores habían sido compañeros suyos de colegio de los Escolapios. Y Francisco Balleu ya estaba con 12 años mayor que él, estaba ya montado en Madrid, y se arrimó a él y estuvo con él 5 años trabajando y aprendiendo más pintura y buscando la consecución de una beca que le pudiera llevar a Italia, con una beca para terminar de aprender en Italia los clásicos, cosa que necesita todo pintor que quiera valorarse en eso. Pero no lo consiguió, y entonces al año siguiente se marchó por su cuenta y pecunio a Italia, donde estuvo 2 años para terminar su formación. Estuvo en Roma, en Florencia, en Parma, en Milán y en Venecia, y se especializó en frescos. Todo esto lo reflejó en un cuaderno de apuntes que él hizo y que hoy se encuentra en el Museo del Prado. En el pueblo, en la ciudad de Parma, participó en un concurso de pintura con un cuadro que se llama Aníbal en los Alpes, que es este,
con el que tampoco consiguió ningún premio, pero al menos consiguió una mención. Y sobre todo, se ve que aquí Goya deja el barroco para dedicarse al estilo que entonces se imponía en Europa, que era el neoclasicismo. Más luminoso, de tonos más suaves y sin la dureza del barroco, del claroscuro. Con 25 años, en el año 1771, Goya vuelve a Zaragoza, donde le encargan un fresco para el coreto de la capilla de la Basílica del Pilar, de la Virgen del Pilar, que se llama La Adoración del Nombre de Dios por los Ángeles, y que luego lo veremos. Durante el año 70 hizo muchos más frescos en otras iglesias, y en esta concretamente el aula Dei de Zaragoza, de la Cartuja, pintó también cuatro cuadros de la Virgen, escenas de la Virgen. Y luego volvió otra vez a la Basílica del Pilar, donde va a pintar la Regina Martyrum, que es otro cuadro famoso de Goya que está en la Basílica del Pilar. El hecho es que al final de los 70 Goya ya era un hombre bien valorado y ganaba casi más que todos los pintores de su tiempo. Como ya tenía dinerito, pues dijo a casarse. Y entonces se casó con la hermana de su maestro, que era Josefa Valleu, el 25 de julio de 1773, en la iglesia de San Martín de Madrid. El matrimonio tuvo 7 hijos, de los cuales no llegó a adulto solo uno, Francisco Javier, el único, y el que heredó a Goya las pertenencias que tenía entonces. ¿Cómo era Goya con 27 años? Este es el primer autorretrato que se hace Goya con esta edad, no sé si antes o después de casarse, pero tenía 27 años. Como se ve, tenía una larga melena, con un rostro redondo, con amplia frente, ojos oscuros y profundos, abultada nariz y visible papada. Era de inteligencia clara, determinada y valiente, o con valentía. Era tozudo y desafiante, como buen maño, y además tenía una gran afición a la caza, a los toros y a las mojas descaradas, a las majas descaradas, estaban las huelgas también. En aquel tiempo, en Madrid, el pintor más famoso que había era el pintor del rey, el pintor de Carlos III, que era este que está ahí, que es Rafael Antón Men, el cual era el director de la Escuela de San Fernando y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y director de la fábrica de tapices que había creado también Carlos III, y él era el director también de esa fábrica de San Fernando. Y al cual este director, Antón Men, contrató a Goya como pintor de los cartones que servían para hacer los tapices en la fábrica y decorar todos los palacios reales de Madrid, con un sueldo de 8.000 reales al mes, que luego serían 15.000 en poco tiempo. Los años 80 lo dedica Goya a ascender en su profesión, y así, cuando tiene 34 años, en 1780, ingresa en la Academia de Bellas Artes. Con 39 años asciende a director de pintura. Con 40 es nombrado pintor del rey Carlos III, junto con Valleu, que no era pintor del rey anteriormente. Luego en el 88 se muere Carlos III, en diciembre, y en enero o febrero, a primero de año, le nombran pintor de cámara de Carlos IV. Por esa época también conoce a estos dos personajes, uno que es Gaspar Melchor de Jovellano, político y escritor, y otro que es Leandro Fernández Moratín, que es poeta y dramaturgo, que serán amigos de él durante toda su vida. Y ahora viene el primer trago amargo que tiene que pasar en la vida. Y es que en el año 92 hace un viaje a Andalucía. Y allí se le declara una grave enfermedad, una grave y rara enfermedad, con vómito, cefalea, vértigos, ataxia y trastornos de la visión y del oído. Como estamos en un ambiente médico, y muchos de ustedes son médicos, les voy a dedicar 3 minutos a describir la enfermedad de Goya, aunque con términos bastante simples para que lo entiendan todos.
Lo vieron los mejores especialistas. Unos dijeron que si era una neurosífilis, otros que si era una trombosis cerebral, otros que si era una meningoencefalitis, otros que si era un síndrome de Meniere o una enfermedad de los pintores, que es lo que al final se decidió que debía tener. Y la enfermedad de los pintores no era más que la intoxicación por plomo, lo que se llama saturnismo, que ya fue descrita por Hipócrates y fue en el siglo XIX fue descrita por Tangueray perfectamente. Hay unos estudios hechos por el doctor Julio Montes Santiago sobre el saturnismo, y según él padecieron saturnismo Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Rubens, Goya, Fortuny, Van Gogh, Renoir, Dufy, Paul Klee, Frida Kahlo y Portinari, que es un pintor brasileño del siglo XX. No estoy de acuerdo yo también con que todo esto pareciera un saturnismo. Igual que estaban equivocados con Goya, estarán equivocados con muchos de estos también. La suerte es que ha habido un doctor, que es el doctor Sousa, John Sousa, de California, que el año 1797 descubrió un síndrome, mucho después de Goya, 2 siglos después de Goya, que se parece mucho e incluye todos los síntomas que tenía Goya. Y entonces la Universidad de Maryland, que todos los años estudia un personaje famoso enfermo por algo que sea raro y que no sepa nadie lo que tiene, y entonces la doctora Rona Erzano, de la Universidad, otorrino-laringóloga, ha hecho un estudio del enfermo y presentó una ponencia en la que decía que el síndrome de Sousa, que describió Sousa en el 97, consiste en una encefalopatía de origen autoinmune que cursa con un déficit visual y auditivo por microangiopatía de las arteriolas precapilares del cerebro, de la retina y del oído interno. Y la doctora siguiente dice a continuación que si Goya hubiese nacido hoy no hubiese sido sordo, porque se le hubiese hecho un implante de cóclea y hubiese oído perfectamente. Bien, ¿qué pasó cuando se quedó sordo con 46 años? Totalmente como una tapia de los 2 oídos. Pues que le cambió su humor, cambió su forma de ser, cambió su pintura. Su humor se fue a más huraño, depresivo, solitario. Y en la pintura incluyó la denuncia, la crítica y cruel de la sociedad, de las profesiones, como se ve y se verá en los caprichos y en las pinturas negras, pero lo que no disminuyó fue su capacidad de trabajo. Y yo, con vuestro permiso, voy a tomar un trago de agua porque me estoy quedando seco. Al presentador, que es vicepresidente de esta asociación de médicos militares, y como no a don Miguel Núñez Arjona por la magnífica lección magistral, que podemos considerar que es una lección magistral. Ha tocado varios puntos. Es una lección de historia, porque ha sido magnífica, hasta de cotilleo y de todo, no ha dejado nada. Después de arte, de la época de su tiempo, el tiempo que vivió, cómo era todo, las enfermedades, ha tocado todos los palos magníficamente en tan poco tiempo, lo cual te agradecemos y quedamos encantados para la próxima, que será también magnífica, como nos tiene acostumbrados ya a los que siempre venimos a verte. Muchísimas gracias, enhorabuena Miguel, muchísimas gracias a todos, en nombre del Colegio Médico, y clausuramos el acto. Muchas gracias.